yo voy a empezar un poquito a hablar de lo que es la intolerancia a la lactosa. Más adelante vamos a hacer la diferencia de lo que es la PLB, que es la alergia a la proteína de la leche. Esto es un artículo relativamente de este año, de los archivos argentinos de pediatría que se han publicado en este año, en el 2022, por lo cual es algo muy actualizado y es lo más importante porque esto cambia, la verdad, teóricamente, no les digo de año a año, pero desde que yo ejerzo en la pediatría, que es desde el 2008 hasta la fecha, la verdad que los conceptos han cambiado y lo que yo les dejo es lo último que he podido rescatar. Por suerte tengo un público entendido, sobre todo bioquímicas o farmacéuticas, entonces no son ajenas a lo que vamos a conversar. Vamos a empezar con la intolerancia a la lactosa y vamos a recordar que la lactosa es el componente que tiene la leche materna, la leche de los mamíferos más abundante, es el hidrato de carbono, la fuente de energía más importante del componente de la leche y como tal es lo más importante en la dieta del humano y por supuesto del público que abarcamos los pediatras, que son los lactantes. Es un disacárido, está compuesto por dos monosacáridos, que ustedes ya lo saben, que son la galactosa y la glucosa, que para ser sintetizados y para ser desintegrados en el intestino va a necesitar de la participación de una enzima, que esa también es la enzima que todos conocen, que se llama lactasa, o algunos la conocen como beta-galactosidasa, que un poquito más adelante, para entender un poco este mecanismo, lo vamos a ver en un esquemita. Acá hay dos gráficos que para mí son muy representativos y muy fáciles y didácticos de entender de cómo la lactosa se compone de estos dos monosacáridos que son los que se van a desintegrar para poder absorberse en el intestino y poder desempeñar cada una función, como es la glucosa y la galactosa. En el esquema siguiente, ahí hay un repasito esquemático, vamos acá a sacar un ratito la pantalla este lado, de cómo la lactosa se desintegra o se desdobla en glucosa y galactosa por medio de la lactasa, que es el problema fundamental que van a tener los lactantes o los adultos o los adolescentes con intolerancia a la lactosa. Van a tener una deficiencia en la presencia de la enzima, que es la lactasa, que es la que no va a permitir la desintegración o la absorción en el intestino delgado de estos dos componentes que son la glucosa y la galactosa. Esto me parece súper esquemático porque la verdad que si uno se mete en la fisiopatología y empieza a ver la profundidad, los voy a cansar un poco, pero esta es la parte esencial que tenemos que comprender. En el esquema en el que estoy apuntando acá, es lo que sucede normalmente en un intestino sano, en una persona que no tiene síntomas, que no tiene ninguna deficiencia, que es cómo ingresa a nuestro intestino una vez ingerida la leche en su componente de lactosa. En el intestino delgado ingresa la lactasa, la cual se sintetiza a partir de las células del intestino delgado y es la encargada, como les decía en un inicio, de desintegrar, descomponer a la glucosa y a la galactosa para que de esa forma puedan pasar y puedan absorberse en el intestino grueso para que se produzca la normal digestión de la lactasa. Lo contrario sucede en el esquema del otro lugar, donde se ve que la lactosa ingresa de la misma manera al intestino delgado, las células epiteliales, los enterocitos de ese intestino no secretan a la lactasa, no la tienen en él, entonces se empieza a provocar absorción de agua, contrarresta el agua, ingresa en el intestino, no se produce la disociación de la lactosa en sus dos productos importantes, se absorbe entera y eso va a provocar lo clásico que va a generar los síntomas en el intestino grueso, por supuesto, como es la fermentación bacteriana de aquellas bacterias que van a empezar a provocar síntomas intestinales, ya sea en bebés, lactantes, niños o adultos, provocando gases responsables de la clínica, ácidos y la clínica básica y compatible con lo que nosotros vemos en los consultorios pediátricos, que es la intolerancia a la lactosa. Este es un pequeño repaso, pero me parece importante porque todavía hay un poco de confusión en cuanto a lo que la gente cree que cada leche tiene de componente de la lactosa. Hay gente que todavía cree que en un paciente intolerante a la lactosa es más oportuno utilizar una leche de vaca. Hablamos de poblaciones más grandes, niños, adolescentes y adultos, pero acá lo que yo muestro es un cuadro comparativo entre la leche humana
la leche de vaca y las fórmulas infantiles, que gracias a Dios hoy los pediatras las tenemos a mano para poder ayudarnos en estas patologías transitorias, pero necesarias. La leche humana tiene un 90% de contenido de hidratos de carbono, pero lo más importante que ustedes tienen que recordar es que cada 100 ml de aporte nos da 7 gramos de lactosa, versus una leche de vaca que contiene 4.6 gramos cada 100 ml, y si ven, las fórmulas infantiles las tienen en porcentaje más parecido, en gradual, entre 5 a 8 gramos cada 100 ml de lactosa. No quiero decir con esto, y nunca va a ser mi mensaje como pediatra, yo soy pro lactancia materna, pro continuar con la lactancia materna, inclusive se pueden algunos pacientes intolerantes, que más adelante se los voy a poder conversar, pero es realmente un cuadro que nos demuestra que no hay competencia entre la leche de vaca y las fórmulas infantiles en cuanto al aporte de la lactosa. Seguramente ustedes o los que son bioquímicos, recuerdo a mi mamá, ella me daba clases de esto y la verdad que a veces uno de médico tendría que profundizarse más en la bioquímica, que es la parte que nosotros como médicos tendríamos que tener más conocimiento, pero esto es lo general que todos sabemos qué beneficios nos aporta la lactosa, tanto a los niños, pero fundamentalmente es mi público, como a las personas adultas de la tercera edad. No solamente es importante para el crecimiento, como la gente lo toma, sino también es la fuente más importante, es el hidrato de carbono más importante de energía que va a generar nuestro cuerpo. Y obviamente en los niños, en los lactantes y en la gente en crecimiento, es la fuente que más va a necesitar el paciente para poder hacer otra síntesis de otros efectos metabólicos que el cuerpo va a requerir. Su composición, que es lo que les ponía en primer término, esta glucosa y esta galactosa, cada una por separado tienen múltiples beneficios metabólicos y participan en diferentes procesos y producción, sobre todo de las macromoléculas más importantes como son los oligosacáridos, los glicolípidos y las glicoproteínas. Ejercen efectos no solamente a nivel intestinal, sino que el intestino delgado, la glucosa que absorbe el intestino delgado, es la encargada de producir una hidratación continua al intestino y además produce otros efectos metabólicos que todos sabemos que es intracelular, productores de energía, de ATP y etcétera, que eso la verdad que no quiero yo aburrirlos porque es más bioquímico, ¿cierto? La galactosa, que es la parte que está formada, descompuesta de la lactosa, no solo es un hidrato de carbono que nos va a dar energía o lo que hace simplemente la lactosa. Es tan importante, es por eso que las fórmulas infantiles hoy tratan de empatar a la galactosa en sí, porque esta está involucrada en el neurodesarrollo de los pacientes, porque son macromoléculas que van a intervenir en la producción, en la síntesis de las galactocerebrósidos, gangliósidos, mucoproteínas, todo esto involucrado en la barrera cerebral, constituyen las barreras de las células nerviosas. Por lo tanto, por eso ahí viene el error de pensar que un paciente intolerante a la lactosa tiene que ser sustituido con fórmulas que no tengan lactosa necesariamente, y ahí se empiezan a ver los deterioros neurológicos tempranos en los pacientes. El 80% de esta galactosa, que ya es sintetizada, desdoblada en el intestino delgado, absorbida, la parte que se queda en depósito en el hígado, constituye la fuente de energía más importante y acumulativa que nosotros podemos tener en el organismo. Y el otro 20% restante se transporta hacia otros órganos. Les mencionaba el sistema nervioso central, producen aminoácidos, que ustedes saben que son los encargados de producir proteínas, y además hay un resto que va hacia la glándula mamaria para producir la lactosa, que es la que se va a excretar por la leche humana. El intestino delgado, cuando tiene contacto con la lactosa, gracias a la presentación y a la hidrólisis de la lactasa que les decía hace rato, que es sintetizada por estas células epiteliales que están en el reborde del enterocito del intestino, se desintegra, se descompone y se absorbe en el enterocito del intestino delgado, descomponiéndose en glucosa y en galactosa para pasar posteriormente a su efecto metabólico y a su acción metabólica en el resto del cuerpo.
Una pregunta muy común, muy del día a día es ¿por qué hay más niños que otros que tengan la susceptibilidad a esta intolerancia a la lactosa? Y hay algunos factores que sí se han observado en estudios que han demostrado que evidentemente susceptibiliza más a algunos huéspedes que a otros, como son la capacidad digestiva propia. Hay gente que toda su vida ha sido tolerante y presenta una manifestación tardía de la intolerancia y esto se debe a múltiples factores, a presentación de antibióticos en abundancia, a poca flora propia, a ruptura de la microbiota intestinal de cada uno, a que los niveles de la lactasa en el enterocito se disminuyen, factores ambientales, nutricionales, la integridad de las vellosidades por múltiples cuadros gastrointestinales, funcionalidad colónica afectada por enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, malabsorciones intestinales. Todo esto hace que en un paciente sano previamente pueda verse afectado más adelante en la vida, ya sea preescolar, temprana o adultos, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, mismo los médicos, el daño que hacemos a la microbiota del huésped al exponerlos cada vez más antibióticos innecesarios, no hacemos hincapié en lo que es una nutrición saludable, entonces las repercusiones muchas veces son adquiridas y no necesariamente tempranas. Esto es lo más claro, conciso, de cómo explico tanta clínica que presentan estos pacientes. No importa la edad, pero yo obviamente estoy abocada a la pediatría. Esa lactosa no absorbida, no hidrolizada, no descompuesta, que va a producir una mala digestión y una mala absorción, que ese es el mecanismo fisiopatológico claro y común, no importando la edad, lo cual va a hacer que esa lactosa entera pase al intestino grueso, al colon, donde al no descomponerse por la acción deficiente de la lactasa, de la enzima que la hidrolizaría, van a empezar a haber múltiples fermentaciones de bacterias, por supuesto, no de nuestra flora habitual, sino las que compiten contra las de nuestra flora, que son bacterias fermentadoras, productoras de gases. Nombres pueden encontrar montones, pero obviamente son bacterias patógenas intestinales que lo que van a hacer es producir gases y los tres principales para comprender son el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano, que no son gases saludables, porque hay bacterias, y ustedes lo saben, que producen obviamente microflora, la microbiota, que lo que van a hacer es producir obviamente lo contrarrestado, van a disminuir el proceso de los gases fermentativos, pero en este caso tomen especial atención al hidrógeno, porque ese va a ser uno de los mecanismos de diagnóstico que nosotros tenemos, no tanto aquí en Bolivia, sino en el mundo, para poder corroborar fermentación de bacterias en el colon. Estas bacterias productoras de gases fermentativas son las responsables en ese intestino de generar a los 30 minutos hasta las 2 horas siguientes de la ingesta de la lactosa los síntomas característicos que no son siempre inmediatos, y ahí está el error diagnóstico, como van a ser la diarrea, que en este caso, les pongo ahí todo escrito para que queden las láminas, se produce porque atrae agua, porque la presión osmótica es la que genera que el intestino, en vez de llevar el agua hacia afuera, contrarreste el agua hacia adentro, hacia la luz del intestino. Es por eso que al contacto con esta lactosa inmediato o tardío, el paciente va a manifestar deposiciones blandas, líquidas, evacuaciones llamativas, en pediatría explosivas. Además, por estos gases se va a ver una distensión abdominal marcada, un timpanismo abdominal. Cuando el niño refiere, puede hablar del dolor abdominal. Si no, nosotros como pediatras nos damos cuenta que el niño toma leche y le genera dolor, la mamá lo refiere así, yo noto que mi bebé termina la toma y se siente mal, cuando sabemos como papás que lo normal es que la leche cause un confort, no un disconfort. Todo esto, esta distensión y este dolor, por supuesto, el común denominador es por la fermentación, por los gases, y eso también va a conllevar a que el paciente tenga más cólicos, mucho más allá de los cólicos nocturnos del lactante benigno, va a tener más eructos, más dispepsia, náuseas y por supuesto algo característico que es más de diagnóstico, es que los niños van a presentar deposiciones más ácidas, van a presentar, típico en pediatría y en lactantes tempranos,
el eritema perianal característico, con el cual a veces a la vista más la clínica, nosotros los pediatras vamos a poder diagnosticar o sospechar más que diagnosticar una intolerancia a la lactosa. Estas son fotos, la verdad que pequeñas representaciones de lo que se puede ver en un paciente, ¿no? Desde un bebé que la verdad se ponen en situación de irritabilidad constante posterior a la toma, no les causa ningún confort, tienen reflujos como la foto de acá abajo, reflujos muchas veces, no el común que pueden tener los bebés, sino ese reflujo constante, ese reflujo que la mamá dice termina la toma y la verdad que siento que la leche le expulsa. Esta foto ampliada que la deja acá, que es clásica, que no es una dermatitis de pañal, es un eritema perianal característico porque el pH de esta materia fecal siempre es ácido, lastima, produce a veces grietas, sangrados, y las características, la materia fecal que tienen acá, que muchas veces las que son mamás se van a acordar que sus bebés la tenían así siendo sanos, pero la diferencia entre un sano y un niño enfermo con intolerancia es que son explosivas, tienen este eritema característico, son a veces más de lo normal, tardías después de haber terminado la digestión, supuestamente la leche hasta 2 horas después empiezan a producirse estos gases por la fermentación colónica y por supuesto el común denominador. Y como decía, bueno, mi jefe en Buenos Aires, la clínica es mandatoria, por la clínica se sospecha, más que por los exámenes complementarios que muchas veces tienen falsos positivos o más bien falsos negativos. Hay mucho déficit secundario, esto también se ve muchísimo en pediatría, generado no solamente al nacer por un mecanismo ni genético ni grave, sino que las diarreas pueden generar transitoriamente deficiencias de lactasa de esta enzima por daño de las vellosidades, generado obviamente por una gastroenteritis infecciosa, que gracias a Dios antes el responsable número 1 era el rotavirus, y desde que la vacuna está incorporada en el calendario oficial, se ha visto disminución de diarreas por rotavirus, por lo menos en frecuencia, y esto ha generado una disminución de que se produzca un daño tan temprano en las vellosidades. Dentro de los múltiples parásitos que causan diarreas crónicas responsables también de una deficiencia transitoria de lactasa, la responsable número 1 es la Giardia lamblia, por eso es importante no desparasitar empíricamente. Yo eso veo mucho desde que ejerzo acá, cuando le toca desparasitar a mi hijo, cómo lo desparasito. Yo creo que de los bioquímicos presentes, todos ustedes saben y me pueden dar la charla a mí de lo importante que es el diagnóstico fundamental con un copro parasitológico seriado para darle el nombre y el apellido a la ameba, a la giardia, a quien estemos al frente, porque sabemos que cada parásito tiene un tratamiento y un abordaje diferente. Lo que les mencionaba hace rato no es algo raro. Yo estoy acá hace 6, 7 años y tengo en mi lista pacientes celíacos y hay gente que no sabe que existe esta enfermedad. Todos ustedes deben recordar que es una intolerancia al gluten, sus derivados, crónica de por vida, pero muchas veces se tarda mucho en el diagnóstico y lo que sucede es una atrofia en las vellosidades del intestino, por lo cual si hay atrofia en la vellosidad, hay atrofia en el enterocito y hay disminución en la síntesis de la lactasa y secundario a esto va a haber una intolerancia a la lactosa. Pacientitos operados o gente adulta que queda con un síndrome de intestino corto, con una colostomía, generalmente afectado, por supuesto, el intestino delgado, que es donde está presente esta enzima, y su gran competidor en diagnóstico, como es la PLB, que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Todo esto resuelto, se resuelve y la intolerancia a la lactosa es reversible, así que eso es lo bueno que tiene esta entidad. La verdad que las pruebas diagnósticas se pueden dividir en 2 grupos. Yo las divido entre lo que es congénito, que es lo más raro. Yo sinceramente como pediatra he visto 2 o 3 congénitos en mi hospital en Buenos Aires, pero acá como pediatra, gracias a Dios, no he tenido la necesidad nunca de llegar a una biopsia en una prueba genética. El déficit congénito es de por vida, el nombre lo dice, es un padecimiento que el niño lleva, no tiene, no sintetiza, no hay reparación de esta enzima, videoendoscopía digestiva con toma de biopsia, que muchas veces en hospitales grandes y complejos con servicios de gastro y nutrición
En pacientes difíciles que no tienen resolución ni terapéutica ni nutricional, se llega a abordarlos con biopsia y haciendo muestras y midiendo la lactasa en el gramo del tejido de biopsia, porque realmente dan mucha duda diagnóstica. Como les comento, yo no tengo la necesidad, no he llegado a esta necesidad como pediatra acá, por lo cual lo menciono para que lo conozcan, porque la mayoría son déficits primarios, tardíos o secundarios, como tengo en el segundo cuadro, que son ya sea por diarrea, ya sea por un déficit transitorio, que son los niños que recibimos todo el tiempo, nosotros los pediatras o los gastroenterólogos en el consultorio, y lo que por lo menos es más fácil de hacer, económico, sencillo, es la prueba de supresión y respuesta clínica, que consiste en que si yo como pediatra, que cómo es la toma, cuánto tiempo el niño tiene síntomas, eh, se, cómo, qué presenta, si el dolor es inmediato, cómo son sus deposiciones, si el niño realmente regurgita, si tiene distensión. Es decir, como una anamnesis detallada, que eso es lo que creo que acá falta mucho, porque muchas veces a mí me llegan al consultorio pacientes que les cambian, no sé, en 3 meses de vida, 6 latas de leche, van de una Comfort, que le suprimen el pecho materno a la madre, pasan por una leche sin proteína. Es decir, eso hace más daño a la microbiota intestinal que el tener un poco de paciencia y abordaje. La prueba de supresión consiste en que si tengo un niño sospechoso, no tengo la posibilidad de hacerle una prueba de hidrógeno en aire expirado, que después les voy a comentar, le pido a esa mamá que haga una prueba de desafío que consiste en dejarlo al niño con una leche sin lactosa. No quiero decir con esto que suprime una lactancia materna de manera definitiva. La mamá sigue sacándose su leche, si es materna, la alimentación exclusiva la guarda, se la puede frizar, dura 3 meses. No es bueno nunca acelerarse en decirle corte la lactancia, porque una vez cortada es difícil regresar. Se lo desafía ese bebé promedio 10 días haciendo la prueba de supresión, y el día 10, otros autores dicen 14, otros dicen 7, no importa, pero realmente por lo menos una semana en adelante se le vuelve a ofrecer leche con lactosa, una leche, una fórmula común o el pecho materno, y se ve si el niño presenta síntomas, y si los presenta, claramente el diagnóstico lo tenemos por la supresión y la respuesta. Y si el niño no le pasa nada, no vuelve a repetir síntomas, al volverlo a desafiar, entonces el diagnóstico sería un no intolerante. Obviamente la medicina ha crecido a pasos gigantes. Yo acá hago mucho test de feeling, que ustedes lo saben, que es la detección de sustancias reductoras en materia fecal. Los bioquímicos con buena técnica lo hacen con una manera bastante predictiva. A mí me sirve mucho de diagnóstico, pero no quiero decir que vaya sobre mi sospecha clínica. Muchas veces me vienen con falsos negativos y yo me dejo abordar más por la clínica del paciente. El que es más fidedigno, y acá la verdad que no lo hacen, por lo menos no estoy enterada desde que vivo acá, es la prueba de hidrógeno en aire expirado, que se acuerdan que yo comentaba que es uno de los gases que producen las bacterias fermentadoras en colon, y esto se hace con un aparatito que parece un espirómetro. Obviamente es difícil en las edades de los lactantes porque el niño debe colaborar en expirar. Se hace una dieta especial un día antes, después se lo hace consumir ciertos gramos, perdón, de lactosa, se lo hace expirar en un tubito que mide la curva de la lactasa, y ahí se ve si el hidrógeno expirado es mayor al umbral normal, que eso es algo que está muy sistematizado y protocolizado ya para dar diagnósticos. Si supera el umbral, pues obviamente está expirando hidrógeno que viene de las bacterias fermentativas del colon. Y en mi hospital, por ejemplo, en Buenos Aires se hacían en todos los servicios, y es de hecho las enfermeras ya lo podían hacer. Y la prueba genética en deficiencias primarias tardías de difícil resolución, pero como les decía, la verdad es que es muy poco común tener que llegar a estas pruebas diagnósticas mucho más complejas y caras, ¿no? A mí me encanta un poco tocar este temita sencillo de que la microbiota propia que tenemos nosotros en nuestro intestino, esas bacterias que todos les queremos a veces introducir a nuestros niños o a nuestros enfermos, tanto en tratamientos antibióticos como son las bifidobacterias, los lactobacilos. Ahora muchas fórmulas infantiles vienen con la microbiota esta agregada.
sabemos que más bien hacen lo contrario a las bacterias fermentadoras productoras de gas, que lo que hacen es, por supuesto, producen, como cualquier bacteria, una fermentación, pero en este caso buena, a favor de nuestro organismo, como es la producción del ácido butírico, que ahí están las siglas, que tienen un efecto más bien de regular la digestión, de promover que se agreguen más bifidobacterias saludables, ayudan a la digestión, al tránsito, y de hecho mismo ahora hace poco en el COVID se ha visto que la microbiota intestinal produce mucho efecto beneficiario en el sistema inmunológico global, por lo cual también se han usado los probióticos en manejos preventivos de pacientes con inmunodeficiencias o pacientes crónicos previo a una infección por COVID. Acá vienen las controversias de autores y autores. Yo les mencionaba, este archivo es un archivo de la Sociedad Argentina de Pediatría de este año, de lo cual es mi escuela y yo la verdad que confío mucho en los protocolos argentinos, tienen muchos estudios, mucha evidencia científica antes de publicarse. Es por eso que ellos dejan en claro cómo manejarían a estos pacientes. Si el paciente tiene un déficit de lactasa definitivo, es decir, el que hemos confirmado rara vez por una biopsia intestinal en el paciente que realmente se lo ve mal, que no resuelve, que se ha hecho la prueba de desafío, que no nos da, no nos da la edad para hacer una prueba de hidrógeno expirado, pero lo vemos llamativamente, clínicamente mal respondedor, vamos a hacer la biopsia, vamos a confirmar el diagnóstico y en ese paciente la supresión tiene que ser absolutamente completa porque sabemos que hay un déficit genético de esta enzima. Y la otra es la enfermedad hereditaria, una enfermedad metabólica grave, que sí la he visto y acá no, lamentablemente no la tenemos incluida como una pesquisa metabólica del recién nacido, como es la galactosemia. No es tan infrecuente, tampoco es de verla normalmente todos los días, pero lo importante y lo interesante es acordarse que existe porque el paciente realmente se deteriora en menos de un mes cuando no se la diagnostica y la clínica es un paciente que en un mes prácticamente luce séptico, porque al no tener la enzima y además una incompatibilidad con la galactosa, yo les comentaba hace rato que la galactosa en buen depósito se reserva en el 80% en el hígado y por lo demás en otros órganos, empieza a haber un rechazo, empieza a haber una insuficiencia hepática notoria, culpable de este depósito que el paciente no puede sintetizar y empieza a haber a veces acúmulo de amoníaco, empieza a haber como una encefalopatía amoníacal, tan parecido como un paciente con una hepatitis o cirrosis grave, pero esto si no se diagnostica a tiempo, el paciente tiene fallo de Medro y muchas veces fallecen, por lo cual es una enfermedad metabólica rara, pero habitual. En estos dos grupos de pacientes no hay tutía, se suprime de por vida, mucho más difícil el manejo de la galactosemia porque ahí entran fórmulas especiales con glucosa y otras cosas más, y los pacientes tienen controles de laboratorio súper obligatorios y cuando realizan ejercicio físico son más difíciles. Bueno, es un tema muy aparte, pero son los dos grupos de pacientes que sí se suprime de por vida y definitivamente a la lactosa. En los demás es reversible en diferentes tiempos. Como les hablaba, por suerte la farmacología, las farmacias, las industrias han evolucionado mucho y nos presentan a las fórmulas sin lactosa y estas son las que usamos en el desafío clínico muchas veces o directamente en los pacientes diagnosticados con una intolerancia a la lactosa muy manifiesta. La lactosa en estas fórmulas se sustituyó o se suprime casi total o parcialmente según la fórmula que nosotros elegimos por dextrinomaltosa o por polímeros de glucosa. Y lo bueno de todo esto es que esto ha sido avaluado por los comités de nutrición infantil para poder, por eso, alimentar a los niños de forma casi pareja a lo que es una lactancia materna. Se ha visto que estos polímeros de glucosa o también la dextrinomaltosa permiten, esto es súper importante, que no haya una alteración en el metabolismo del calcio, de hecho en el metabolismo fosfocálcico. Es por eso que no se necesita suplementar extra a un paciente con estas leches, más allá de la suplementación normal de un lactante, que es como hacemos los pediatras, por lo menos yo, con vitamina A, C, D, sobre todo la D para el metabolismo fosfocálcico, pero en estos niños con fórmulas especiales, por suerte, no necesitamos abordarlos con más calcio ni con más vitamina D.
Se indican en niños, como les pongo ahí, pequeños o lactantes, que tienen esta intolerancia transitoria y la vamos viendo en el tiempo cómo la van resolviendo. No tenemos un protocolo estandarizado para que yo les pueda decir el tiempo es 3 meses, es 6, es 9, es un año, depende la clínica, depende qué paciente yo tengo y qué síntomas voy presentando. Acá iba esto, que depende de cada niño. Yo cada que doy un diagnóstico compatible con intolerancia a la lactosa y lo doy cuando estoy segura, porque como les decía, no me gusta eh, ni adelantarme, ni cambiar la leche, ni meterlos en un mundo que muchas veces no es el correcto. Cada niño se comporta diferente. Yo tengo pacientes que las mamás son pro lactancia, me encanta, y que a veces contra mi voluntad, no es que quiera cortar la lactancia, no la dejan, no es que esté visto que sí o sí la tienen que dejar, porque les mencionaba que no son congénitos ni tienen una enfermedad como una galactosemia, pero muchas veces están tan sintomáticos que definitivamente uno sugiere la supresión de la lactancia y llegar a una fórmula farmacológica, digamos, sin lactosa. Siempre prevenir cuadros de descalcificación, no porque las leches no tengan los suplementos ya adecuados, pero siempre recordar que la suplementación con vitamina D al frente de cuál leche estemos es importante, porque no sirve de nada la mejor leche o la más cantidad mientras no tenga el vínculo de la vitamina D necesaria en el cuerpo. Sabemos que la vitamina D es el transporte para que el calcio entre dentro del hueso y mineralice y trabaje en lo que es el metabolismo fosfocálcico para que estos pacientes puedan crecer con buena mineralización ósea temprana. Por eso los lactantes, para mí, sin elección, ni si son APLB, ni si son intolerantes o si son sanos, todos tienen que estar suplementados con vitamina D, por lo menos en el primer año de vida. Hay que ver a cada niño como cada paciente, darle su respuesta y su tiempo a cada uno de acuerdo a la clínica y por supuesto desafiarlos de a poquito. Y de hecho yo lo aprovecho de hacer cuando me toca la alimentación complementaria y recordar que no está bueno pasar de una leche, por decirle, sin lactosa a una leche entera, como las mamás a veces lo pretenden hacer, y siempre hacerlo muy despacio, digamos, no haciendo una leche de cada uno, intercalando, pero sí desafiando de a poquito con lactosa. No es, por favor, ningún consejo útil el que a veces mismo los autores de algunos lugares dicen que se pueden dar como suplemento bebidas vegetales, preparados de otras leches. De hecho, hay culturalmente acá existen muchos mitos. No, o es leche materna o es leche en una fórmula infantil aprobada, y en este caso, obviamente, no hay competencia con las leches sin lactosa. Y que el paciente no rote leches sin seguimiento es algo súper importante para no producir más daño a la microbiota, y que así el pediatra, el profesional responsable, es el encargado de hacer el desafío o introducir la lactosa en el momento, y dependiendo, como les decía, de cómo ha sido la agresividad del cuadro en cada paciente. Eso es creo, lo concreto para que se lleven de intolerancia a la lactosa. Acá les voy a presentar lo más importante de lo otro tan común y tan poco a veces estudiado, como es la APLB, que así se la sintetiza, que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que comparte muchos síntomas, pero es muy diferente desde el mecanismo, desde la fisiopatología, desde la evolución, la progresión. Acá les dejo la fotito de un paciente clásico, que después más adelante van a ver cómo se comporta no solamente en intestino esta enfermedad, porque es alérgica, sino que también afecta en la gran mayoría a la piel. En la alergia alimentaria, sabemos todos, cualquiera, ya sea una picadura, ya sea una alergia alimentaria, pero bueno, en sí tienen en común denominador que son reacciones que el cuerpo va a sufrir de hipersensibilidad. Por supuesto, dependiendo de qué nos enfrentemos, vamos a hablar de esta alergia alimentaria, se inicia porque hay un mecanismo inmunitario y se presenta un antígeno responsable, que en este caso es la proteína de la leche, que va a desencadenar toda la liberación de el sistema inmunológico responsable de causar los síntomas. Es muy importante distinguir alergia e intolerancia. La intolerancia no produce mecanismo inmunológico, inmunoglobulinas, liberación de histamina, no tiene absolutamente nada parecido. Y ahí va la intolerancia a la lactosa mencionada antes y la alergia a la proteína que vamos a hablar ahora. Las alergias, en este caso, pueden estar mediadas por inmunoglobulina E, que son las más sintomáticas,
las de pronóstico un poco más complejo, y pueden tener también mecanismos mixtos que están involucradas las células o linfocitos T, y también las de tipo no IgE, como se llaman, que son las más leves y las de mejor pronóstico a tiempo corto. Sabemos que durante el primer año de vida, sobre todo durante los primeros 6 meses antes de iniciar la alimentación complementaria, la proteína de la leche de la vaca es la primera proteína con la cual nuestro organismo se va a enfrentar, ya sea desde el pecho materno, porque nosotras consumimos proteína y la excretamos por la lactancia materna, que es la que tiene el contacto con nuestro bebé, o con las fórmulas infantiles comunes que vienen obviamente compuestas por proteína de vaca. La TLB es la alergia alimentaria más temprana que va a presentar un lactante, porque por supuesto estamos hablando de un recién nacido, de hecho, muchas veces, y se presenta no solamente inmediatamente, como es la más grave, que es la IG mediada, se puede presentar al nacer como el paciente clásico y de muy fácil diagnóstico, como la que puede venir mucho después, en los siguientes submeses de vida. Y para que vean la incidencia, realmente no es tan frecuente para hablar de incidencia, pero yo como una pediatra, imagínense, debo tener, sin inventarme, fácil, no sé, no doy un número exacto, pero 50 pacientes con APLB seguramente. Es súper importante en esta entidad, más que todavía en la intolerancia, que puede haber medios rangos de errores, no equivocarse en el diagnóstico, porque estos pacientes van a entrar en en un abordaje súper amplio, en destetarlos realmente de la lactancia materna, o si se decide continuar con la lactancia materna, como voy a explicarles, la madre va a entrar en un abordaje nutricional súper complicado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los responsables de dar diagnósticos, en decir, ¿es alergia a la proteína o no? Esto es realmente complejísima, la fisiopatología. Yo les iba a poner un esquema de linfocitos, de mastocitos, de histamina. De verdad que no es por no ponerlos, pero yo creo que más importante es llevárselo más claro de cada entidad. Y hay que recordar que también, como en la intolerancia a la lactosa, hay algunos factores neonatales que también van a predisponer a que nuestros bebés puedan ser más predispuestos, como sería, por ejemplo, la cesárea, demostradísimo. Por eso en el mundo afuera se trata de inculcar cada vez más los partos, porque hay la presentación de la microbiota es mucho más extensa, hay mecanismos inmunológicos mucho más maduros. La prematurez va a ser otro factor que va a desencadenar, porque obviamente niño más prematuro, niño más susceptible a la debilidad inmunológica. Utilizar antibióticos, vuelvo a decir lo mismo, en los primeros meses de vida, sobre todo en la neonatología, donde muchas veces es inevitable hacerlo en niños sépticos, pero a veces en bebés pequeñitos, que yo también participo en la consulta, veo que se exponen innecesariamente a antibióticos por cuadros virales y que la verdad que la gente no sabe la repercusión posterior que pueden tener. Y por supuesto la forma inicial de alimentación, que exponerlos a fórmulas complejas puede ser un factor desencadenante. Esta APLB es una reacción, como les decía, de alergia o hipersensibilidad que puede ser mediada por inmunoglobulina, por linfocitos o ser mixta. Nuestra leche, la leche de vaca, que eso saben ustedes, contiene lo más común conocido, es la beta-lactoglobulina, la caseína y la lactoalbúmina. Estas 3 proteínas grandes, hay muchas otras fracciones más, innumerables, pero estas 3 son las que comúnmente más se pueden detectar, conocer, y son las que normalmente podemos hasta leer nosotros en etiquetas de alimentos, que son los que vamos a prohibirle en caso de que la madre quiera continuar con la lactancia y ser hacer ella la prueba de desafío nutricional. Es tan variable la alergia a la proteína que puede tener 3 reacciones, no en el mismo paciente, digo, en el paciente de pediatría. El más sencillo y el más fácil y el que es imposible equivocarse es el que tiene una reacción inmediata, que va a ser casi en el día que nace, en el mismo momento que la mamá lo pone en el pecho o lo presenta a una fórmula. Esos niños se presentan con urticaria, que son estas reacciones alérgicas exageradas, porque son niños que están mediados con inmunoglobulina E, y es como que yo les pongo el ejemplo, que es un alérgeno inmediatamente reconocido por su cuerpo, como puede ser la picadura de un insecto grave en cualquier persona, llega a producir hasta un angioedema, anafilaxia,
y hasta un eczema en piel que la verdad parece quemadura, lo que va a producir el contacto de la proteína en ese paciente. La intermedia es una reacción muy difícil de reconocer sinceramente porque el paciente a la hora más o menos, que es lo que se promedia, puede presentar diarrea y vómitos, pero si recuerdan, la intolerancia a la lactosa también tiene un paciente con diarreas explosivas, con regurgitación. La gran diferencia por ahí para marcarles es que acá los vómitos son mucho más intensos, casi en cada toma, como un reflujo gastroesofágico o similar a él. Y la tardía, que el paciente puede presentar recién reacciones tardías, porque son las células no IgE mediadas, hasta un día después, 20 horas, le ponen los autores, diarrea crónica, no infecciosa, que la mamá relata que realmente, si bien la materia fecal del recién nacido no es consistente, es una diarrea diferente, que no va a causar necesariamente como intolerancia a la lactosa ese eritema periorificial, pero sí va a impactar nutricionalmente y llamativamente al paciente. Eh, Como les decía, depende qué reacción tengamos. No les voy a leer, la verdad, que el cuadro entero, pero lo quiero sintetizar en los 5 grupos de reacciones que puede tener la PLB. La primera es la más importante, que es la que les decía, que es la que el paciente, el primer contacto va a tener, que es la que es mediada por inmunoglobulina E. Inclusive si ustedes le hacen a ese paciente inmunoglobulina en sangre y dosaje, se van a encontrar con un paciente que tiene niveles más altos de lo que ustedes pueden esperar en un recién nacido y puede llegar a tener el edema en la mucosa, el angioedema, la anafilaxia, hasta inclusive, como les digo, broncoespasmos. Son pacientes que en contacto con la proteína, y eso sí los he visto yo, empiezan a tener como una crisis de broncoespasmo y dan la impresión de que se nos están obstruyendo tal cual una alergia grave. Después está muy común también, pero tampoco es lo más frecuente en pediatría, las reacciones mediadas, ya sea intermedias o retardadas por células T, que estas son más síndromes de enterocolitis. La que es intermedia es poco común, la verdad que casi no se la ve, pero es muy grave en presentación, sin ser inmediata, pero el paciente se presenta muy hipotónico, se lo ve desnutrido, se lo ve adelgazado, se lo ve letárgico, y la verdad es que tienen diarreas en cada toma. Muchas veces si nosotros corroboramos, los internamos por deshidratación, se presenta acidosis y la verdad que muchas veces se quedan internados para corrección metabólica. La reacción retardada mediada no es tan grave, tampoco la más frecuente, pero estos son diarreas más crónicas que a la larga van a impactar en el desarrollo de los bebés y por supuesto a más tiempo de evolución van a llegar a tener un impacto nutricional porque van a llegar a una hipoalbuminemia, al edema secundario, van a tener una enteropatía perdedora de proteínas. Es un mecanismo grave, no común, pero se presenta. Y acá puse en rojo que la forma, gracias a Dios, más frecuente y clínica es la que es intermedio retardada y no mediada por inmunoglobulina E, que es la de mejor pronóstico, que es así, se presenta en el primer trimestre, no necesariamente con ningún síntoma en piel de inicio, pero generalmente los niños lucen saludables, no tienen lesiones, pero la verdad es que el signo clásico y patognomónico y de difícil confusión es que el lactante hace diarrea con estrías de sangre y no infecciosa. Es decir, muchas veces a mí me llegan pacientes y me dice la mamá, la verdad es que tuvo caca con sangre 2 o 3 veces, le hicieron 2 o 3 antibióticos, a veces no les hacen moco fecal, no les hacen poco cultivo, se arriesgan el criterio, les dan una cefalosporina amplia esperando respuesta. Actualmente no es diaria la deposición con sangre, pero son recurrentes porque no, la causa no es infecciosa. Entonces, claramente yo por prolijidad descarto una patología infecciosa, cultivo la materia fecal para estar segura, porque también puede ser lo otro, y claramente se reconoce que este daño es secundario a la alergia a la proteína que ya está produciendo un daño en la mucosa intestinal. Y además la caca, como les voy a mostrar una fotito del lactante, la materia fecal es muy característica, tiene estrías de moco y estrías de sangre, así que lactante que luce bien, pero también tiene cólicos dentro de lo que puede pasar en esta patología, a veces regurgitaciones y sobre todo deposiciones con sangre llamativamente continuas sin ser infecciosas. Bueno, primer pensamiento, alergia a la proteína de la leche, que se va a resolver exclusivamente
quitándole la proteína de la leche o a la dieta materna. Y la reacción mixta, que es la que les decía que puede ser mediada por células y por inmunoglobulinas, en pediatría, gracias a Dios, es muy infrecuente, es más común en niños, adolescentes y adultos, que ahí se amerita la mano de un gastroenterólogo, de un endoscopista, porque se presenta con esofagitis eosinofílica y gastroenteritis o enterocolitis eosinofílica. Ambas ameritan pruebas microscópicas específicas, ya sea toma de biopsia por endoscopia y estudio celular para ver por campo cuántos eosinófilos tiene, pero se presenta obviamente con clínica digestiva como es esperable. Ahí, ¿qué es lo más característico? Como les mostraba esta fotito, esta es una foto totalmente común, esa materia fecal que ven, clásica, si observan, tiene estrías de sangre, no necesariamente sangre macroscópica en todo el pañal, simplemente, obviamente va a ser macroscópica porque la estamos viendo, pero no necesariamente va a manchar todo el pañal, y hay pacientes que sí manchan todo el pañal, inclusive parecen enterorragias. Pero estos pacientes van a tener, como pongo en la fotito, un rechazo con claro a la leche. Es como que yo digo, los niños son sabios porque empiezan a tener rechazo, como que les escupen a la leche, sienten que les provoca un daño. Clásico, van a tener dificultad en la evacuación, un dolor pre-deposición, un pujo, una distensión, pero si ustedes recuerdan, en intolerancia también hay distensión, pero hay más diarrea. En cambio, acá hay más estreñimiento, tenesmo, dolor, inclusive llegan a tener hasta fisuras, prolapsos anales, porque la verdad es que es tanto el mecanismo inmunológico que presentan muchos que hay una relación de estreñimiento muy común en estos pacientes. Y algo también súper claro, y que yo ahí las escucho a las mamás y siempre digo, la mamá está primero que cualquier cosa, escucharla, es ese llanto que dice, no puedo, me lo paso de mi marido a mí, mi mamá lo tiene, no sabemos qué hacer. Es un llanto que en promedio los autores lo han explicado como un llanto continuo, más de 3 horas, a veces se duerme de tanto llorar, y obviamente el dolor característico al terminar la toma, porque realmente es, si bien hay reacción inmediata o más tardía, es muy llamativa la molestia y no así el confort que le produce la alimentación. Clásico y súper importante, que de hecho así me llegan a mí los pacientes, con las lesiones dermatológicas asociadas además, por supuesto, a cualquier síntoma intestinal. Intestinal es como el patognomónico y lo demás es un extra, pero si yo tengo un paciente con lesiones intestinales, pujo, tenesmo, reflujo, cólicos, y encima ya me llega regalado el diagnóstico con lesiones en piel, como son las dermatitis atópicas, este niño, por ejemplo, es leve para lo que yo puedo haber visto aquí. Estas son eczemas atópicos característicos, no solo en mejillas, sino generalizados, o esta que es una urticaria, fíjense que es como una reacción ya mediada por inmunoglobulinas, que es como una alergia a cualquier cosa, pero que se brota entero el paciente, manchas de salmón, y hasta broncoespasmos, porque hay involucración del sistema respiratorio. Estos pacientes llegan a tener rinitis, que no se la trata bien porque el problema no es la rinitis sola, es la alergia a la proteína, tienen asma, tienen broncoespasmos reactivos, son hiperreactivos. Entonces, son pacientes que, como una alergia sistémica, abarca muchos sistemas fuera del intestinal. Yo recuerdo una paciente que es de Camargo, que a mí me llegó acá, que salió del Hospital San Juan de Dios, que no tengo fotos de ella ahora, me hubiera gustado por mostrarles, para que vean cómo es la reacción tan inmediata, la mejoría, que vino porque la verdad la mamá no dormía, la bebé no dormía, se la notaba fastidiosa, ni siquiera yo podía conversar con la mamá por lo mal que se la veía la bebé, no tenía más de un mes y medio de vida. Y lo llamativo de esta bebé era que parece una gran quemada. Realmente las lesiones en piel de esa bebé han sido como para que yo les tome fotos y se las pueda mostrar. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque ya tenía síntomas abdominales, la estaban tratando en el hospital con cremas, emolientes, como una dermatitis atópica simple, que también existe en la pediatría y no necesariamente va a ser una alergia a la proteína, puede ser una lesión netamente dermatológica. Pero en esta niña, la clínica digestiva, la molestia, el disconfort, las lesiones en piel,
Por supuesto, no esperé nada, el diagnóstico fue claro. A los 2 o 3 días de haberle dado y rotado una leche a leche de aminoácidos sin proteína, la mamá me empezó a mandar desde la casa las fotos y la verdad era como magia, pero porque realmente es tan llamativa la lesión en piel que el tratamiento hace que a los 2 o 3 días el bebé se vea limpio, como si hubiéramos emulsionado esa piel cuando no ha sido un problema, obviamente, solo dermatológico. Y en niños más grandes se ha visto vínculos con artritis reumatoideas, enfermedades articulares, hasta migrañas, cefaleas y cosas por ahí un poco más tardías en niños grandes. Esto es súper interesante y esto es cómo manejamos nosotros a los pacientes que están con pecho exclusivo. Difícil acá porque acá, en mi experiencia, las mamás mucho no tienen, no es la voluntad, sino les da mucho miedo hacer las dietas de exclusión. Pero si una mamá en Argentina no quiere dejar el pecho, estos protocolos se utilizan allá, se sospecha clínicamente de que el paciente tiene una alergia alimentaria, a la mamá le entregamos, que yo las tengo siempre preparadas, las dietas libre en proteínas, donde le pongo a la madre todo lo que puede comer y todo lo que no debe probar, con rótulos, fijándose que no diga caseína, lactoalbúmina, betaglobulina, esas proteínas que a veces la mamá no tiene por qué saber que son derivadas de la proteína. La mamá se dieta 2 semanas, esto funciona muy bien, y se ve el algoritmo si el niño mejora. Si el niño mejora, a las 4 semanas aproximadas, que esto sí no hay discusión que sea el mes, se le vuelve a dar a la mamá en su dieta proteína, un pedazo de queso suficiente, un pedazo de vasito de yogur. ¿Y qué hacemos? Vemos al lactante, vuelve a lactar. Y si en el lactante no aparecen síntomas y sigue igual y está mejor, entonces no es intolerante, porque si el lactante toma el pecho materno cuando la madre ha vuelto a consumir proteínas, claramente se va a volver sintomático. Si vuelven a haber síntomas en ese paciente, ya tenemos diagnóstico confirmado porque es el intacto, el contacto con la proteína el que va a producir todo lo que yo les he hablado hace rato, y ahí ya lo rotulamos con el diagnóstico, porque acá no hay prueba diagnóstica como hay en intolerancia a la lactosa, algunas terapéuticas para hacer. Y en esa mamá, la mamá decide si quiere continuar con una dieta exenta en proteínas y le damos calcio. A los lactantes tenemos que darles una dieta especial a los 6 meses, no podemos incluirlos dentro de la dieta normal. Y por supuesto, si no mejora, ahí pueden entrar los estudios complementarios mucho más complejos a cargo ya de endoscopías y demás. En cambio, si yo tengo un lactante que está tomando su fórmula infantil 1, no importa el nombre, y tiene presentación leve o moderada, pero no estoy segura, también le voy a dar una leche con hidrolizado extenso, que sería una leche sin proteína, y voy a ver claramente si mejora o si no mejora. Le provoco con una leche normal y si no hay síntomas, pues no es un APLB. Y si vuelven los síntomas, lo mismo que con la lactancia, ya tengo el diagnóstico y lo mantengo con una fórmula extensa hidrolizada hasta los 12 meses promedio, depende del mecanismo inmunológico, o si el paciente ya hizo una urticaria, un angioedema, broncoespasmo, una anafilaxia, no me voy a atrever ni loca a hacer una prueba de provocación, directamente lo voy a rotular como alérgico a la proteína y lo voy a mantener como una fórmula hidrolizada hasta los 12 meses, y para hacer una provocación en ese bebé lo voy a tener en el consultorio con todas las herramientas posibles por si ese niño me hace una anafilaxia, un angioedema o un broncoespasmo grave. Entonces, la PLB, lo más importante es tomarse el tiempo como profesional en observar desde la piel hasta los síntomas, en escucharle a esa mamá, en que relate qué es lo que siente cuando toma la leche, para hacer después un buen examen físico desnudando al bebé y dando o sospechando un diagnóstico para entrar en las pruebas de desafío y poder confirmar o no confirmar el diagnóstico, porque han visto que el abordaje no es sencillo como de un mes, es un año muchas veces. Es importantísimo acordarse que la supresión de la proteína va a ser el único tratamiento prolongado, que la provocación se va a hacer recién a los 12 meses, depende del caso del paciente, y los que son reacciones por IgE con graves, es conveniente hacerlo siempre en un hospital, nunca mandarle a la mamá que en la casa lo desafíe, porque estos pacientes, en mi experiencia he visto uno que hizo como un shock séptico, o sea, un shock que se tuvo que inclusive reanimar porque era tanta la anafilaxia que hizo que la verdad que nadie sabe frente a qué paciente está y es mejor hacerlo
en el consultorio, tener una adrenalina, en esos graves, no en los más simples, ¿no? Y obviamente tampoco amargar a sus papás con malas noticias, son pacientes que la mayoría, yo la verdad es que de la mayoría que son los no IG mediados, no graves, al año ya están como un niño normal consumiendo proteína, otros tardan más, y son poquitos los que después de los 2 o 3 años siguen el diagnóstico, que a veces hasta tengo un pacientito que nunca me olvido, hasta el beso del hermanito, que no es alérgico con restos de leche o queso, le provoca una erupción en piel tan grave que imagínense que nadie se atreve a hacer una prueba de desafío en él y lo mantenemos con dietas obviamente exentas en proteína. Creo que eso es lo que puedo dejarles sin entrar a la complejidad de cada patología y espero que haya podido seguir para poder entender estas dos diferencias fisiopatológicas entre intolerancia y alergia a la proteína y abierta si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que les haya generado duda de mi explicación, por favor. Doctora, hay una pregunta aquí de la doctora Elizabeth Karina Ortega. Dice, buenas noches, ¿cuál sería la dosis de la vitamina D para una bebé de 3 meses con intolerancia a la lactosa? Depende, en realidad, si la bebé es alimentada a pecho materno exclusivo, como les digo, que depende de la clínica, una paciente con intolerancia a la lactosa muy florida, que el pediatra ha decidido quitarle la lactosa, eh, yo utilizo, ¿no? Por dar marcas, pero bueno, la vitamina más completa, hay presentaciones en Tarija, para que tengan una idea, porque no les puedo hablar de dosis si no les hablo de marcas. Tenemos presentaciones como la Cedevinin, tenemos la presentación como el Pediavit Zinc, que en general, como les mencionaba, gracias a Dios las fórmulas sin lactosa, las comerciales vienen obviamente suplementadas, pero hablando de cuánto de prevención, si es una lactante, son 10 gotas de vitamina D o de un complejo multivitamínico, que el que más uso yo es el complejo ACD Zinc. Son 10 gotitas, salvo obviamente tengo una presentación pura de vitamina D, que en ese caso las unidades se las tiene que calcular exclusivamente por el peso de la lactancia. Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Colegas, doctoras, aprovechemos aquí a la doctora Torri. Por favor, no sé si alguien más tiene. Dice de la doctora Silvia. Dice, buenas noches, doctora. ¿Puede un bebé tener intolerancia a la lactosa y ser también APLB? Nunca los he visto. Yo nunca. Sí he visto que exageran, no siendo mala, ¿no? Mis colegas a veces como que se parecen los síntomas y me dicen, no sabemos si es esto, pero claramente ustedes han podido notar que la presentación puede parecerse, pero tiene grandes diferencias. Como son dos mecanismos completamente diferentes, uno es una reacción alérgica y la otra es una intolerancia o la deficiencia de una enzima, la verdad que no en mi experiencia nunca he tenido un paciente, gracias a Dios, con dos lesiones, con dos entidades, pero tampoco he visto publicados pacientes que compartan la entidad, es decir, no es que uno lleva como susceptibilidad a que la otra entidad sea más frecuente. ¿Cuál es más frecuente de las dos? Obviamente en el día a día de nosotros, de los pediatras, siendo baja la incidencia en las publicaciones, la intolerancia a la lactosa, pero cada vez creo que yo estoy viendo más a PLB. No he visto nunca pacientes que compartan las dos cosas, la verdad que no. Colegas, no sé, aquí hay de la doctora Mayra Cazón. Doctorita, ¿y la caries en niños puede ser por la lactosa? Dice. En realidad la lactosa no juega ningún rol en el esmalte dentario. Esa es una pregunta que a mí me la han hecho. En realidad, algunas veces los papás, yo creo que más atribuyo a las caries del biberón, que eso sí lo veo constantemente y ahí puedo sugerirles que deben conocer ustedes el síndrome urémico hemolítico. Aprovecho esta pregunta para recordarles que a sus niños, por favor, no les pongan en la mamadera yogur, porque pierde la cadena del frío, y acuérdense que existe una bacteria tan invasiva como es la Escherichia coli enteroinvasiva toxigénica que está en ese yogur que pierde el frío, pero lo más común
más que la intolerancia a la lactosa productora de caries, va a ser un jugo azucarado, un yogur en el azúcar, un yogur, perdón, en la mamadera, o las leches las saborizan con productos que la intolerancia no tiene relación, porque como les mencionaba, hay gente que cree que el bebé descalcifica los dientes por falta de calcio y la verdad que esa relación está desmentida por completo. ¿Alguna colega más tiene alguna pregunta, por favor? Tenemos de la doctora Silvia Mamani, dice, doctora, respecto a la talla y peso del bebé, cuando comienzan a crecer y a aumentar su peso adecuadamente, mi bebé, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo comienzan a crecer y aumentar de peso adecuadamente? Dice, mi bebé tiene 1 año y 3 meses y es APLB, pesa 9 kilos y mide 74 centímetros. Estoy luchando con el peso y talla. En realidad, para yo poder decir cómo es el crecimiento, si el niño tiene una PLB bien diagnosticada y bien tratada, nunca va a tener una repercusión nutricional porque su patología de base está enfocada. En realidad, cada bebé, yo la verdad que en cada paciente hago un seguimiento en percentilos, que eso es lo que usted debe ver en su niño, que el pediatra en cada evaluación pesa, talla y percentila de acuerdo a las normas. A ver si tengo acá, ya que está la pregunta, lo mío lo tengo en el software, en la compu con cada paciente, pero aquí me refiero con percentilar, que se trata de ver en qué ubicación está cada paciente según el sexo y la talla. Por ejemplo, estos son los percentilos que utilizamos en los varones para ver el peso desde el año de vida hasta los 6 y vamos viendo en qué percentilo cae de la curva, ya sea score 3, 25, 50, 75, 90. ¿Cómo tengo que evaluar nutricionalmente a este paciente tanto en peso como en talla? Viendo cómo empezó con la enfermedad y cómo progresa. Es decir, si yo empiezo a tenerlo con un peso en el 50, que es el ideal, que es el medio, y el paciente empieza en el tiempo a decaer del 50 al 25, al 10, al 3, entonces la evolución no es favorable, pero más o menos promedio, un niño de año saludable, varón, tiene que estar en los 9 kilos 800 para hablar de un peso estándar. Obviamente depende la genética, la constitución, los antecedentes perinatológicos y las tallas previas también van a dar la talla perspectiva del futuro, con qué velocidad van a crecer, pero esa pregunta sin tener una evaluación del paciente, la verdad es que es muy difícil de responderle, pero usted al pediatra que le hace seguimiento siempre tiene que no obligarlo, sino sugerirle que le pueda demostrar en qué percentilo se encuentra el niño en cada evaluación, como yo trato de mostrarles a mis pacientes, tanto para darles o tranquilidad o para que me ayuden un poco con el trabajo a mí nutricional. Pero no hay una regla de cuánto tiene que pesar, porque yo tendría que saber cuánto pesaba y cómo sigue la evolución para poder saber cómo está hoy ese niño. Gracias, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle por esa brillante explicación. Usted es una excelente profesional. Espero la tengamos en próximos cursos relacionados con los niños, porque muchas somos mamás y nos interesa saber, ¿no? Y mucho más, ¿no? Teniendo una profesional de su altura, un cariño especial, porque también su madre era mi docente, una doctora muy buena, excelente como usted. Y bueno, agradecer, veo que ya no hay más preguntas, todo estaba muy claro, agradecerle, doctora, por todo lo que nos ha explicado y esperando próximamente tenerla para otro cursito. Más al contrario, gracias a ustedes, a la invitación de Rita, que le mando un saludo especial, a Karina, que Karina era una visitadora de mis preferidas en el consultorio, con la cual hemos trabajado muy bien y presta cuando necesiten alguna charla orientativa desde el punto de vista de mi profesión. A mí me encanta poder compartir mis conocimientos, así que con gusto en cualquier momento nos podemos volver a encontrar y gracias por su concepto, ¿no? Gracias, doctora. A usted, aquí hay una última preguntita que ya es la última que la aprovecharemos. Doctoras, por favor, ya no más preguntas, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Dice, doctora, buenas noches. ¿Puede un bebé
presentar intolerancia a la leche materna y suplirla con las fórmulas que no contengan lactosa. Perdón, ahí se me cortó, discúlpame. Dice, doctora, buenas noches. ¿Puede un bebé presentar intolerancia a la leche materna y suplirlas con las fórmulas que no contengan lactosa? Sí, en realidad, como yo les decía, depende de la clínica. Si ustedes estarían en un lugar donde son pro lactancia materna, se ha visto que el futuro de ese niño con pecho materno o sin pecho materno, ya sea con fórmula sin lactosa, va a ser igual, no va a haber un daño en la velocidad ni nada, pero la verdad es que cuando veo sufrir mucho a un paciente y la mamá le da pecho y la mamá sufre al lado de ese paciente, porque obviamente la lactosa que tiene el pecho materno no es el problema, no es la leche de esa madre, sino es el intestino de ese bebé que no va a poder desdoblarle esa lactosa, como hemos dicho, en galactosa y glucosa. Entonces, ¿qué es lo que yo le ofrezco con una fórmula infantil sin lactosa directamente, que no sufra los síntomas provocados por esa fermentación bacteriana, porque la leche va a venir obviamente ya descomplejizada en lo que el bebé no puede realizar en su interior? Hay autores que dicen no suspender la lactancia y dejarlo al niño madurar, acompañarlo con microbiota, pero como les digo, yo tengo pacientes que solamente por ahí los apoyo, veo, los desafío, veo cómo se sienten, pero no hay una norma como en la PLB de que sí o sí se tienen que dar fórmulas con extensos hidrolizados y no fórmulas infantiles comunes. En la intolerancia puede el bebé evolucionar fantástico al mes, como puede estar por ahí más sintomático, y yo como pediatra le digo a la mamá, la calmo y le digo, la verdad es que si yo veo que la leche no le sienta bien, así la mamá haga dieta, que eso difiere de la alergia a la proteína, no le va a cambiar la evolución al baby, porque el bebé es el que tiene la deficiencia enzimática y no es la mamá la responsable, ¿no? Doctora, muchas gracias. Todas las doctoras le están agradeciendo y preguntan también dónde atiende, doctora. Quizá pueda darnos ese dato. No, cómo no, claro que sí, la verdad que les agradezco la atención, sé que todas son mamás, son las 8:00 y pico, cuesta mucho concentrarse en una charla, a veces larga, gracias por su atención. Yo atiendo, lamentablemente digo solo en un lugar privado porque razones y no las voy a compartir, en la clínica Nuestra Señora de Lucía, donde era Prostacheck, donde está el doctor Ramayo. Yo soy la pediatra de la clínica y bueno, la verdad es que cualquier cosa, cualquier duda, inclusive tengo un Facebook de pediatra donde a veces no hace falta que sean pacientes míos, no doy diagnósticos sin conocer, pero puedo dejar artículos orientativos. Y ahí está mi WhatsApp. Las mamás a veces se comunican directo conmigo para los turnos, porque la verdad es que yo soy medio metódica y medio estricta con eso, así que acá estoy en la clínica Nuestra Señora de Lucía. Doctora, muchas gracias. Agradecerle nuevamente y esperando su participación en próximos cursos. Muy buena su charla, me encantó particularmente a mí. Agradecerle y bueno, buenas noches, ya debe estar cansada, y No, buenas por noches, favor. colegas, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes las gracias. Con gusto la próxima. Buenas noches. Gracias, doctora.